Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque nos vamos con el paso a paso de estas orientaciones para la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico y el taller intensivo de formación continua para docentes de educación inicial. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Comencemos leyendo la presentación de este documento. La transformación educativa apuesta por una escuela que forme niñas, niños y adolescentes felices, capaces de participar críticamente en la construcción social de su entorno y de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. En esta perspectiva, las niñas y los niños comparten los saberes y conocimientos que se abordan en el espacio escolar y las relacionan con prácticas, sentidos, costumbres y valores que provienen de su vida cotidiana, en vínculo con su historia personal y la posibilidad de transformarla. Apropiarse de la nueva propuesta curricular implica reconocer a la escuela como un espacio en el que se construyen relaciones pedagógicas que impactan en la vida cotidiana de nuestras niñas y niños, de sus familias y de las y los agentes educativos. Para ello es fundamental la reflexión desde una perspectiva crítica que privilegie a la comunidad e invite a observar a detalle el día a día de sus integrantes. Agenda de trabajo. Se propone abordar las siguientes temáticas: proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época, ajustes a la planeación didáctica y gestión escolar y asuntos particulares del servicio educativo. El propósito general es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudios 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y a la justicia social. Los propósitos específicos son tres. El primero es valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y, en su caso, a los diversos materiales de educación inicial en el marco del Plan de Estudios 2022, como elementos desde los cuales las y los agentes educativos transforman la práctica y desarrollan su pensamiento crítico. También profundizar en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudios 2022 y los programas de estudio de la fase 1 a la 6, en la articulación de sus elementos centrales para promover esta formación situada de las y los agentes educativos. Y el número 3, dar causa a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Se recomienda ver el video de la secretaria de Educación, la maestra Leticia Ramírez Amaya. En cuanto esté, se los publico en el canal. Nos recuerdan que en la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo, abordamos el carácter interdisciplinario del Plan de Estudios 2022 como uno de los elementos estructurales para promover una formación integral basada en situar los procesos formativos en los contextos en los que niñas y niños desarrollan su potencial a partir de experiencias enriquecedoras propuestas por las y los agentes educativos. Se recomienda, para enlazar los contenidos de las sesiones y dar continuidad en esa transformación de la práctica, observar el video Currículo Nueva Escuela Mexicana Integración Curricular. Recuerda que la presentación es interactiva, le das clic y te va a llevar directamente al video, así que chequémoslo juntos. Está la doctora Ana Laura Gallardo, va a compartir con nosotros sus ideas, compartiremos con nosotros con ella las nuestras, y quisiéramos empezar con un punto central al respecto de cómo se ha planteado el currículum durante los últimos 30 años. Lo voy a centrar en una problematización. Los conocimientos y saberes de distintas disciplinas se han desagregado escolarmente en asignaturas, encapsulando el aprendizaje, fragmentando el conocimiento, siempre ajeno a la realidad de las y los estudiantes. Gracias, Héctor. Pues como lo hemos platicado en otras ocasiones, la noción de integración curricular nace por una necesidad, digamos, que se contrapone al origen mismo de las propuestas educativas de larga data, que se basan, digamos, en la organización positivista de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las ciencias naturales y sociales nacen justo con la
visión de que se especialice el conocimiento en algo de la sociedad o en algo de la naturaleza. Y esa hiperespecialización está bien en el marco de las ciencias mismas, porque podemos lanzar cohetes al espacio o construir grandes puentes, el metro, etc. Pero cuando hablamos de la educación básica, esa hiperespecialización de las ciencias, ya sean naturales o sociales, lo que hace es, digamos, una formación, un aprendizaje fragmentado de la realidad. La integración curricular nace por la necesidad justamente, en primer lugar, de observar que la realidad pues, no está fragmentada. Entonces, que nuestro estudio sobre la realidad no está fragmentado, que ese también es un avance científico, es decir, tanto las ciencias naturales como sociales pues fueron avanzando de esta visión positivista, pero muchas veces la escuela se fue quedando atrás de esos avances. Y la educación básica estaba rezagada de esa discusión, totalmente rezagada en nuestro país. Seguíamos bajo la lógica de las asignaturas, bajo la lógica de los conocimientos fragmentados. Y en el mundo, incluido en América Latina, este movimiento, por decirlo así, curricular de integración, pues es digamos, del que nosotros estamos honestamente llegando un poco tarde, claro, ¿no? Porque nuestro currículum pues se ha pensado que es un currículum altamente prescriptivo, no hay posibilidad justo de comunicación entre las asignaturas y todo eso obedece, digamos, como a esa lógica pues que necesitamos superar, ¿no? Entonces es una necesidad, por decirlo así, o yo lo quiero ver así como una necesidad en términos justo de actualizar, de reorientar cómo ha sido la enseñanza básica en nuestro país. Y yo creo que eso de alguna manera nos permite sobre todo plantear un aprendizaje desde lo que implica una comprensión, digamos, integral, como su nombre lo dice, ¿no? De la realidad y por lo tanto que esos aprendizajes justamente estén anclados, estén situados. El que esté estructurado el conocimiento que las niñas y los niños aprenden en la escuela en términos de asignaturas, creo que hay una doble fragmentación, no solamente porque están asignaturas, sino porque tradicionalmente los programas de estudio conllevan objetivos de aprendizaje y un desglose impresionante de contenidos. ¿Sí? Y hay cartas descriptivas que incluso las acciones están preestablecidas y hasta las formas de evaluación. Es decir, está todo menos el estudiante y la estudiante, está todo menos el maestro y la maestra. El maestro y la maestra están sujetos a esa carta descriptiva. Sobre esa múltiple fragmentación, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que pensar esta fragmentación desde la construcción del currículum, del plan y los programas, paradójicamente lo que ha sucedido es que las niñas y los niños se alejen del entorno, de su vida cotidiana, de las matemáticas mismas, del español mismo, de la enseñanza y el aprendizaje de las propias ciencias que estás mencionando, de las disciplinas que se desprenden de ahí. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo se plantea en el plan de estudios? Yo creo que ese es un problema muy, muy fuerte y como decíamos hace un rato, o sea, la idea es reorientar eso. Insisto, también es una discusión global, no es solo que esté pasando en México, está pasando en todos los currícula del mundo, ¿no? Hasta en Finlandia, que es el de los más taquilleros, ¿no? Está, en fin. Y creo yo que en el plan de estudios la estructura curricular apunta o intenta justamente apuntar hacia la integración curricular en varios de sus niveles de concreción. Entonces, yo creo ahí que habría que recuperar dos cosas que dice el plan de estudios. ¿Cómo se sitúa el lugar del aprendizaje en este plan de estudios? En este plan de estudios, lo más importante es el desarrollo del sujeto. Y el aprendizaje es un elemento de ese desarrollo. He ahí que yo entiendo por qué estos niños y estas niñas no pasan necesariamente su incorporación en la escuela, su vivencia de la vida escolar, por aprender 2 más 2 son 4, sino por otro, que es importante, muy importante. O que se sitúa ese 2 por 2 o ese 2 más 2 en el marco de la comprensión del mundo, no solo como apréndete la tabla. Sí, y es un reduccionismo que hemos tenido en un cierto marco
cierta estructura curricular. Pero si lo vemos más amplio, como está planteado el plan de estudios, el aprendizaje es un elemento del desarrollo del sujeto, ¿sí? Y va más allá de las teorías cognitivas, ¿sí? Al final del día creo que hay que recrear el mundo y este currículum nos permite recrear ese mundo, por lo menos el mundo escolar, el mundo educativo, en esta diversidad que están todas las maestras y maestros. Yo creo que esto que comentas, Héctor, es muy importante, cómo el plan de estudios nos permite recrear la escuela como la conocíamos, ¿no? O creo que un poco en eso estriba esta idea de la nueva escuela mexicana. A manera de resumen, el currículo se ha planteado en asignaturas que provocan la fragmentación del conocimiento. La integración curricular nace porque la realidad no está fragmentada. La integración curricular es una necesidad para actualizar y reorientar la enseñanza básica en nuestro país. Se busca plantear un aprendizaje situado desde la comprensión integral de la realidad. Cuando nosotros fragmentamos el conocimiento en disciplinas, en contenidos que no se ven conexos hacia la realidad, lo que provocamos es alejar a niñas, niños y estudiantes del mundo mismo, es decir, del proceso en el que se utilizan dichos aprendizajes. Por lo tanto, en el plan de estudio se busca apuntar hacia la integración curricular. Lo más importante es el desarrollo del sujeto y el aprendizaje es un elemento del desarrollo. Por lo tanto, los contenidos IPDA se deben de situar en la comprensión del mundo, es decir, el trabajo por proyectos busca situar estos aprendizajes en situaciones reales donde los estudiantes pueden comprender el aprendizaje. El currículo permite recrear el mundo y la escuela como la conocemos. Suscríbete al canal y dale like, comparte este video. Una vez que hemos visto este video, podemos con los agentes educativos dialogar en torno a las siguientes frases. El currículo se ha planteado en asignaturas, fragmentando el conocimiento. La integración curricular nace porque la realidad no está fragmentada. Se busca plantear un aprendizaje situado desde la comprensión integral de la realidad. Lo más importante es el desarrollo del sujeto y el aprendizaje es un elemento del desarrollo. Entonces, a través de estas frases podemos comenzar a conversar, a rescatar ideas y a llegar a acuerdos. El tema central de este primer momento son los proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. En esta sesión profundizarán en la importancia de los proyectos educativos como metodología para la planeación didáctica y la transformación educativa. Es importante recordar que en educación inicial, las y los agentes educativos guían su intervención a partir de la observación de los intereses y las necesidades de las niñas y los niños, por lo que las propuestas de intervención pueden partir de elementos centrales como el juego, el sostenimiento afectivo, la crianza compartida, la experimentación, la exploración, el encuentro con los libros, la riqueza del lenguaje, entre otros. Por tal motivo, si las y los agentes educativos consideran oportuno trabajar por proyectos educativos, se sugiere que tomen en cuenta los elementos antes descritos, para que las experiencias que se favorezcan tengan sentido y significado para las niñas y los niños. Aquí nos recuerdan, ¿no?, de dónde partir para generar esos proyectos educativos. Un punto importante es que se recomienda leer el libro sin receta para las maestras y los maestros, en específico las páginas 56 a 70 de la fase 4. El libro lo tienes en los comentarios para que lo descargues. Esto con la finalidad para determinar en qué medida sus proyectos o propuestas de intervención atienden a la realidad del servicio educativo y de la comunidad. Le puedes dar clic a la imagen para que escuches la lectura y algunos comentarios sobre el libro sin recetas. A partir de la lectura, socialicen sus nociones en torno a ¿qué entienden por vida cotidiana? ¿Por qué es importante recuperar el concepto de vida cotidiana para la construcción de proyectos o propuestas de intervención? Y se les propone recuperar la lectura de las páginas 60 y 61 del texto sugerido en las que se abordan estos aspectos, ¿ok? Entonces recuperemos los elementos de estas páginas. El libro sin receta nos da los siguientes elementos. Primero, que la vida cotidiana es un concepto sociológico y antropológico que acompaña los procesos de los actores que intervienen en la educación. Cuando mencionamos que es un contexto sociológico, pues hacemos énfasis a este estudio de la humanidad, de los fenómenos que ocurren, de las circunstancias en las que nos encontramos y que en ello cada una de nuestras escuelas es diferente.
Cuando hablamos de esta parte de un concepto antropológico, entonces aquí nos damos cuenta de dos elementos importantes, ¿no? Primero, estas manifestaciones sociales y culturales que existen en la humanidad, pero también estos rasgos que caracterizan a una comunidad. Entonces empezamos a entender que la vida cotidiana se relaciona con estos conceptos. Otro punto importante que podemos rescatar de Libros sin Recetas es que a veces, maestras y maestros, lo que ocurre día a día se vuelve rutinario o se vuelve sin importancia. Y entonces dejamos de observar y de analizar la realidad. Se vuelve algo continuo, algo hecho. Por lo tanto, es importante que como maestros pongamos atención y desarrollemos esta conciencia para observar de otra manera la vida cotidiana. Por lo tanto, esta vida cotidiana requiere ser conocida y comprendida con toda claridad. Nos damos cuenta que en la vida cotidiana se encuentran acciones y situaciones. Acciones que hacemos juntas las personas que vivimos en una comunidad, pero también situaciones específicas de cómo las hacemos. Por lo tanto, esta reflexión nos lleva a entender que lo cotidiano nos parece tan normal, tan familiar, que hay que observarlo a detalle varias veces para identificar las características que configuran sus significados sociales. Lo damos por hecho y el día de hoy se busca que pongamos atención en esto que se vuelve cotidiano para analizarlo, para observarlo, para reflexionarlo de otra manera. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero nos vamos a dar cuenta que, como checamos ahorita, estas son acciones que se repiten, acciones que determinan algo, ¿no? La vida cotidiana está como algo que se ha repetido y se ha asumido en nuestros contextos específicos. Entonces nos damos cuenta que tenemos percepciones propias, ¿no? ¿Cómo yo entiendo esta situación? ¿Cómo yo entiendo esta vida que estamos viviendo, estos hechos, estas acciones que encontramos día a día? Aquí es importante escuchar otras percepciones, escuchar otros puntos de vista, porque cada uno interpreta y percibe la información de maneras diferentes. Por lo tanto, hay que generar esta intersubjetividad, es decir, estos puntos de coincidencia entre mis percepciones y lo que otros piensan, otros perciben de la realidad o de la vida cotidiana. Un ejercicio que nos debe de llevar a la reflexión es el consejo técnico. Cuando analizamos un tema, pues encontramos aquí percepciones de cada una de las personas y buscamos puntos de coincidencia. En el tema también de Libros sin Recetas se habla de la otredad. ¿Qué observamos en pantalla? Lo primero que observamos en pantalla son 4 personas, ¿no? Que nos damos cuenta que cada uno es un individuo, ¿no? Es decir, hay una individualidad en cada una de estas personas. Sin embargo, maestras y maestros, tenemos rasgos en común. Por ejemplo, ustedes y yo somos maestros. Otro rasgo en común, quizás nos gusta la lectura. Otro rasgo en común, quizás nos gustan los videos de YouTube. En fin, así nos vamos a dar cuenta de estos rasgos que nos hacen comunes, estos rasgos identitarios que nos hacen comunidad. Y estos se van avanzando, se van desarrollando a través del pensamiento, a través del lenguaje, a través de esta comunicación cara a cara, pero también el día de hoy a través de la tecnología, en esta comunicación digital. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que todos estos elementos conforman a la comunidad y los rasgos identitarios comunes. A partir de las ideas del texto se sugiere que en colectivo compartan su perspectiva acerca de los conceptos de realidad y vida cotidiana y que reflexionen en torno a las siguientes preguntas. ¿Su perspectiva de la realidad y la vida cotidiana es compartida? ¿Qué implicaciones para su trabajo didáctico tiene el compartir la misma perspectiva o no compartirla? Entonces, es bien importante analizar qué es la realidad. Es el conjunto de situaciones que resultan de la relación entre el sujeto y sus circunstancias, pero también son las necesidades que conforman estos actos de vida como espacios de conciencia de lo cotidiano. En la medida en la que uno interactúa con diferentes circunstancias o situaciones, cada uno va construyendo esta percepción de la realidad. Aquí es bien importante desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Desarrollar esta situación, esta conciencia de entender lo que estamos viviendo. Por lo tanto, este es un escenario que sirve como referente para entender y ubicar la realidad social. ¿Y qué significa esto? Que cada uno va a construir sentidos sobre esta realidad.
no descubrirlos, no darlos por hechos, sino que tenemos que examinar la realidad, este análisis de la realidad de otra manera para entender estas circunstancias, para entender estas necesidades y que esto nos permite en otro momento plantear proyectos más realistas, plantear proyectos que partan de situaciones derivadas de una lectura de la realidad. Entonces, maestras y maestros, aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos que construir sentidos, no descubrirlos, y se generan 3 procesos importantes: la construcción, la deconstrucción y la reconstrucción. Vamos a checar este ejemplo. Cuando hablamos de la construcción, los sentidos sociales ya están previamente dados. Por ejemplo, los roles de género, en donde se establecen ciertas conductas, tareas o funciones de acuerdo a un género, lo masculino o lo femenino, ¿no? Y esto lo vemos en el día a día. El siguiente proceso es la deconstrucción. Se distinguen, se analizan estas contradicciones del discurso desde una lectura crítica para fragmentar y comprender el fenómeno. Por ejemplo, ¿las actividades domésticas son exclusivas de lo femenino? Los oficios que históricamente han sido vinculados a lo masculino, como la albañilería o carpintería, ¿no pueden ser ejercidos por lo femenino? Y entonces empezamos, ¿no? Como en entender, en deconstruir estos conceptos que ya se habían dado, que ya los hemos asumido, y es importante aquí a través del pensamiento crítico cuestionarlos. Y después viene la reconstrucción, que hace posible diseñar nuevamente los sentidos sociales de manera innovadora y acorde con las necesidades de los contextos que intervienen a la comunidad y a la educación por igual. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que la inclusión real de lo femenino en oficios asociados a lo masculino, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, maestras y maestros, cómo vamos pasando, ¿no? De algo ya dado, algo que cuestionamos a través de problematización, de preguntas, y una nueva reconstrucción de este sentido social. Aquí, maestros, les propongo que en el pizarrón, que en los materiales que tengan, hagan un organizador con todas las opiniones de los maestros, de los agentes educativos de educación inicial, para diferenciar qué entendemos por realidad y por vida cotidiana. Se recomienda en el segundo momento hablar de la planeación didáctica. Para ello, de manera individual, vamos a retomar un proyecto o una propuesta de intervención que hayamos diseñado y vamos a comenzar enunciando la problemática que atiende el proyecto o la propuesta de intervención. Revisen el listado con algunos ejemplos en donde pueden ubicarse, conocerse y construirse las representaciones de la vida cotidiana que leímos en la página 62 y 63. Y para esto nos proponen este texto. Aquí, retomando tu planeación didáctica, vas a identificar en qué representación de la vida cotidiana se encuentra, en las condiciones medioambientales de las comunidades, sociedades emergentes, grupos ecologistas, colectivos diversos, estrategias de conservación de vida silvestre, en la salud colectiva y enfermedades crónicas, manifestaciones artísticas, musicales, teatrales o cinematográficas, deportes favoritos practicados por la comunidad, juegos tradicionales, medios de información y comunicación privados y públicos, acceso a recursos tecnológicos, formas populares de difusión de la información, historia y origen de las comunidades, existencia de grupos etnolingüísticos, culturas culinarias, tradiciones y contemporáneas, fiestas comunitarias o fenómenos de clasismo, racismo, diversidad sexual, condiciones de derechos humanos a partir de justicia, presencia y trato de grupos vulnerables o violencia de género. Entonces vas a ubicar tu proyecto en alguno de estos ejemplos. También es importante cuestionarnos qué aspectos de la vida cotidiana de los niños y las niñas y de la comunidad afectados por la problemática del proyecto o propuesta de intervención fueron incorporados. ¿Qué rescataron a partir de la observación de las necesidades e intereses de las niñas y los niños, las familias y la comunidad al proyecto o propuesta de intervención? ¿Cómo incide en el proyecto o propuesta de intervención una perspectiva compartida o no entre las y los agentes educativos, las niñas y los niños y la comunidad? A partir de la reflexión y el análisis de nuestra planificación, hay que realizar los ajustes que requiera esta, recordando que los mismos deben priorizar lo observado en los diversos momentos del día a día de las niñas y los niños, por lo que se les recomienda partir de esquemas abiertos y flexibles. Y aquí se retoman dos elementos del libro sin recetas, las experiencias y saberes docentes y la singularidad e incertidumbre de la enseñanza. Vamos a entender qué son estos elementos y por qué nos sirven de reflexión.
Yo te pongo aquí unos datos, pero es importante que vayas a checar el audio o que lean y cuestionen el texto. En el caso de las experiencias y saberes docentes, pues aquí la nueva escuela mexicana nos da esta facultad de construir nuestras propias actividades de enseñanza desde una libertad epistémica y metodológica. Es decir, nos da estas facilidades para crear las situaciones, actividades, para alcanzar los aprendizajes, para alcanzar los procesos de desarrollo con los estudiantes. También otro punto importante es que cada uno de los maestros tiene conocimientos y saberes sobre los programas de estudio. Otro punto a considerar es que estos saberes, estas experiencias, se desarrollan en condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales, donde como maestros realizamos nuestro trabajo cotidiano. Por lo tanto, eso nos permite ir reflexionando y analizando la práctica. Aquí algo que me gusta mucho es que todos tenemos una formación inicial y una formación continua trabajando, ¿no? Y estos saberes no es que uno esté por encima del otro, sino que debemos de tomar las decisiones pertinentes para generar el proceso educativo, ¿no? Otro punto importante aquí a reflexionar, debemos de pensar las disciplinas desde las interacciones o situaciones en las que se desarrollan para evitar esta parte de fragmentación del conocimiento. Con respecto a la segunda oración, singularidad e incertidumbre en la enseñanza, pues es cierto, maestros, todos nos hemos enfrentado a situaciones donde pues eso que aprendimos o los manuales o las orientaciones se quedan cortas. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a un hecho en el que no sabemos cómo responder o qué decisión tomar, es importante recurrir al intercambio de experiencias a partir de la reflexión. Todos nuestros compañeros han vivido diferentes experiencias y en este sentido de comunidad, en estos rasgos que nos unen, es importante generar este proceso para escuchar otros puntos de vista, para entender otras formas de abordar diferentes actividades y así reflexionar sobre la práctica, con la finalidad de desarrollar una sensibilidad crítica de manera individual, pero también de manera colectiva. Obviamente, partiendo de las necesidades de nuestro contexto y de nuestros propios alumnos. Estas son algunas ideas que te pueden ayudar a generar esta actividad. Para cerrar con la reflexión sobre la práctica, en esta sesión consideren que cada maestra y maestro tiene concepciones específicas de cómo entiende y cómo lleva a la práctica su ejercicio docente. Un ejercicio político-ideológico cargado de historias de vida, intereses, pasiones y convicciones. Por tal motivo se plantea la consideración ética entre el vínculo entre pensar y hacer, en donde se sigue afianzando la relación entre los proyectos educativos y la vida cotidiana. La idea es plantear ejercicios para la sistematización de la práctica docente, a partir de una de las herramientas que ha cobrado relevancia en el ámbito educativo, como lo es la narración. Sistematizar la práctica docente conlleva a reconocer las experiencias de aprendizaje que se han cosechado, cimentando una posibilidad para enriquecer la formación profesional del colectivo docente. Esto significa utilizar la narración para sistematizar nuestra práctica y encontrar otros caminos para mejorar estos procesos. Aquí, si tú quisieras profundizar en cómo realizar esta narración, se nos propone una caja de herramientas en el libro Sin Recetas, a través de las praxis o de las orientaciones prácticas. Así que te voy a explicar cómo podemos utilizar esto que también está en el libro Sin Recetas. Yo lo puse aquí, ¿qué necesitamos? El libro Sin Recetas a través de las praxis nos da como orientaciones para desarrollar la sensibilidad crítica, para reflexionar la práctica, la relación entre los proyectos educativos y la vida cotidiana, los círculos virtuosos de retroalimentación, comprender las propuestas de la nueva escuela mexicana y también analizar nuestras estrategias didácticas. Aquí, maestras y maestros, cada uno va a seleccionar lo que necesite, ¿ok? La presentación es interactiva, le das clic y te va a llevar a los elementos que quieras checar. Yo los voy a abordar todos de una manera general para que tengamos idea, pero es importante que como colectivo y también como individuo seleccionen qué necesitan en esta nueva escuela mexicana. Vamos a comenzar con la sensibilidad crítica. Orientación práctica 1. Desarrollo de una sensibilidad crítica. ¿Qué es esto? Aquí lo que se busca es abrir los ojos al conocimiento, en los escenarios y en los contextos, no solo en el aspecto escolar. Por lo tanto, tenemos que percibir, observar
interpretar, preguntar, reflexionar y analizar sobre lo que está sucediendo alrededor de cada sujeto. Este análisis de espacios, situaciones en diferentes niveles, ¿no? En lo micro, en lo meso y en lo macro. Se debe de generar este diálogo reconociendo la diversidad de las personas, de cosas, vínculos y problematizando lo que se ha sido cotidiano. Esto puede ser de dos formas, ¿no? Que lo tengamos como un modo de vida, cuestionar, analizar todo lo que realicemos, o también como una inspiración que nos va a permitir llegar a otros elementos, a otras formas, a otras realidades y a entender de una manera diferente lo que vivimos. Por lo tanto, hay algunos saberes prácticos para una sensibilidad crítica. Si bien no hay recetas establecidas, hay algunas herramientas que lo permiten. Obviamente, los saberes prácticos para una sensibilidad crítica son saber observar, saber leer, saber redactar, saber expresarse oralmente, ejercitar un pensamiento divergente y heurístico, practicar el rigor como forma de ser, es decir, como un hábito, o el rigor como una forma de proceder, como un método. También reconocer las necesidades y las crisis sociales, participar en proyectos colectivos, generar armazones teóricos y no caer en actividades mecánicas. Esto nos lleva a reflexionarnos, si tú necesitas desarrollar una sensibilidad crítica, ¿cuáles son como estos saberes que hay que poner atención? Vamos a reflexionando la práctica. El libro Sin Recetas nos propone la orientación práctica 2, reflexionando la práctica. Aquí nos dice que se busca este ejemplo transformador o transformar con el ejemplo. ¿Qué significa esto? Cada docente tiene concepciones específicas de cómo entiende y cómo lleva a la práctica su ejercicio docente. Un ejercicio que es político-ideológico. ¿Por qué? Porque cada una de las acciones que tomamos en el aula está cargado de nuestras historias de vida, de nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestras convicciones. Por lo tanto, se necesita conciencia de este elemento. También se recomienda, para reflexionar sobre la práctica, plantear ejercicios para la sistematización de la misma. Uno de ellos es la narración, es decir, reconocer las experiencias de aprendizaje y nos va a ayudar a enriquecer esta formación profesional. Otro punto importante es que se busca complejizar las prácticas adecuadas, aquello que nos ha funcionado, que nos sirve, pero también reflexionar la práctica nos ayuda a corregir aquellas cosas, aquellas actividades, aquellas situaciones en las que tenemos áreas de oportunidad. También a distinguir cambios en los espacios educativos, en ordenar y construir las experiencias vividas para comprenderlas desde distintas perspectivas, pensar y repensar el diseño, la planeación y la ejecución de métodos, metodologías, estrategias, técnicas y actividades de enseñanza, transformar procesos, dinámicas y formas de relacionarse. Y esto parte en primer momento de nosotros como individuos, pero también esta reflexión sobre la práctica se hace con los colectivos, con los compañeros de nuestra institución. Aquí también se propone algunos elementos prácticos para la relación entre proyectos educativos. En un primer momento, estas acciones para motivar, para enseñar, para organizar, para implementar y monitorear y para documentar lo que realizamos día a día. También se propone, como observamos en la parte derecha, esta pequeña tabla, ¿no? Describir qué es lo que hago, informar qué significado tiene lo que hago, confrontar cómo he llegado a ser de esta manera, no es empezar a cuestionarnos nuestras prácticas, reconstruir cómo podría hacer las cosas de una forma diferente. Este ejercicio yo creo que habría que llevarlo a la práctica para identificar, ¿no?, esta relación entre los proyectos educativos en la vida cotidiana, cómo lo entendemos nosotros y de ahí reconstruir nuevos sentidos. También se propone la tabla de orden de pensamiento, TOP. Esta es una herramienta que permite desarrollar lecturas analíticas y ejercicios argumentativos a partir de una lectura de la realidad específica, ¿no? Aquí podemos partir de un tema, un problema, generar una tesis, un trasfondo, un argumento, ejemplos de esto que estamos viviendo y que podrían ser parte de un proyecto de dónde partir o situar la realidad y contraejemplos. Algo que agregan es que estamos en un mundo de diferentes herramientas digitales, por lo tanto, la búsqueda de la información debe de ser lo más eficaz para que nos sirva. Se recomienda poner atención en la URL o el link de donde buscamos, el autor y el contenido. Vamos a regresar. Vámonos al 3, círculos virtuosos de retroalimentación.
En la orientación práctica 3, Círculos Virtuosos de Retroalimentación de Libros sin Recetas, nos establece que la retroalimentación es un vehículo que transita hacia la definición de los desafíos y valoración holística de estas prácticas docentes, ¿no? Convirtiéndose en una práctica constante, organizada e intencionada que busca desencadenar criterios para el desempeño y la práctica docente, ¿no? Entonces, estos círculos virtuosos nos van a ayudar a entender, ¿no?, cómo vamos transitando y afrontando los desafíos que nos encontramos día a día en nuestra práctica, pero también a que establezcamos como algunos indicadores o unos criterios que nos van a permitir mejorar. Entonces, maestras y maestras, esta orientación práctica 3 nos va a ayudar a iniciar prácticas alternativas que incluyan estos momentos reflexivos y analíticos. También la creación de grupos de contención y acción, dimensionando la realidad, obviamente sin idealizarla. Focalizar situaciones específicas para generar acciones o protocolos, ¿no? Obviamente a través de la retroalimentación de esto nos damos cuenta de otras formas de trabajar, nos damos cuenta de ser escuchados, también somos escuchados, entendemos la realidad, generamos alternativas para intervenir en ciertos elementos, se motiva la creación de ambientes dialógicos, inclusivos e interculturales, ¿no?, que es lo que se busca yo creo que en los consejos técnicos, y favorece el intercambio de ideas. Para ello, maestros, una de las propuestas para comprender la nueva escuela mexicana son las preguntas generadoras. ¿Qué aspectos de mi vida personal influyen en mi práctica docente? ¿Cómo pueden ayudarme en mi experiencia personal y profesional a apropiarme de las propuestas de la nueva escuela mexicana? ¿Qué propósitos y proyectos me permitirán diseñar, planear y ejecutar en relación con mi práctica docente las ideas de la nueva escuela mexicana? ¿De qué manera influirá en la cultura y el clima escolar de la institución donde laboro la propuesta de la nueva escuela mexicana? Desde el codiseño, ¿cómo podemos generar un diálogo y saberes entre conocimientos disciplinares, ancestrales y comunitarios? Desde las propuestas de la nueva escuela mexicana, ¿cómo se modificarán las diferentes estructuras de participación de los diversos agentes que intervienen en el acto educativo? ¿Cómo asumiré la libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos, saberes y objetos de la enseñanza? ¿A qué demandas sociales responde mi práctica docente? ¿Los ejes articuladores propuestos permiten adecuar mi práctica profesional? ¿De qué manera? ¿Cuáles serán los mayores retos desde mi práctica pedagógica de la nueva escuela mexicana? Desde mi realidad, ¿cuáles serán algunos obstáculos en la relación del programa sintético, codiseño curricular y programa analítico? ¿Cuáles son los valores que pretendo forjar o revitalizar en mi práctica docente para la implementación de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo entiendo la dinámica que permitirá el trabajo educativo en los escenarios de aula, escuela o comunidad dentro de la nueva familia de libros de texto gratuito? ¿Cómo modificaría mi práctica en relación con las horas lectivas a partir del uso de los libros de texto gratuito? El trabajo por proyectos dentro de la nueva familia de libros de texto gratuito implicaría un apego o un desapego de los libros de texto como herramienta del trabajo educativo. Y bueno, esto nos lleva como a reflexionar, a dialogar, a generar puentes con los demás compañeros y así comprender la realidad de una manera más certera. Bien, otro punto importante, maestras y maestros, que se establece son las estrategias didácticas. Recuerden, esta es una caja de herramientas donde cada colectivo va a buscar lo que necesita. Bien, para entender esta construcción de estrategias didácticas, lo primero que vamos a identificar es que se sitúan o contemplan en primer momento aquellos elementos pensados en el maestro, aquellos pensados en el estudiante y aquellos pensados en el escenario. También aquellas orientaciones pedagógicas. Así que vamos a comenzar con las que contemplan o que están pensadas en el maestro, ¿ok? Aquí yo recomiendo que revisemos, por ejemplo, una planificación o cuando estemos en este proceso de planificación, contemplemos los siguientes elementos. Las condiciones concretas de trabajo, de tiempo y espacios disponibles, la experiencia y capacidad reflexiva del docente, el uso de materiales reciclables, económicos y de viable adquisición, el grado de complejidad acotado por el factor del desarrollo biopsicosocial de los estudiantes, la participación de todos los estudiantes a nivel individual y colectivo, procedimientos, consignas, instrucciones y/o reglas claras y precisas, ejercicios multisensoriales, el trabajo con diversas formas de expresión textual, gráfica, kinestésica, entre otras,
el fomento de la autonomía del estudiante, así como los procesos de metacognición, y esto ya nos lleva a replantear otros elementos y así mejorar nuestros procesos de planificación. Chequemos ahora aquellos que están centrados en el estudiante. Se contempla el agente principal del acto educativo, el estudiante, los saberes sociales y previos que posee, elementos lúdicos para que resulte agradable su ejecución, el trabajo tanto dentro como fuera del aula, los entornos, prácticas y problemas allegados a la realidad de los estudiantes, elementos que motiven e inspiren el aprendizaje, la estimulación de habilidades básicas del pensamiento, como observar, comparar, relacionar, clasificar, ordenar, entre otras. Vámonos ahora a aquellas pensadas en el escenario. Actividades situadas respecto del escenario, ¿no? Aula, escuela, comunidad. El uso de distintos recursos simbólicos y materiales del escenario específico. La identificación de situaciones, fenómenos y problemas reales del escenario. Distintas formas de interacción, entre ellas la colaboración y el compartir con las demás personas. La participación de actores internos y externos a cada escenario. La difusión del proceso y del resultado alcanzado. La transformación del respectivo escenario. La relación entre distintos espacios y personas dentro y fuera del escenario. El fortalecimiento de la identidad individual y colectiva, así como el sentido de pertinencia socioterritorial. Y aquellas que son pedagógicas. Hay que contemplar si utilizamos los 7 ejes articuladores que se trabajan en el plan de estudios, la utilización de recursos físicos y digitales de acuerdo con las características del escenario educativo y el contexto sociogeográfico, diferentes procesos de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa, los errores de los estudiantes como una oportunidad para el aprendizaje, y también si contemplamos el diálogo como un medio para la generación de vínculos pedagógicos. En fin, todos estos elementos nos permitirán reflexionar y construir estrategias didácticas con otra perspectiva. Nos vamos al tercer punto, o el tercer tema de esta sesión, la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. En esta parte de la sesión se les sugiere, además de abordar los asuntos particulares de la gestión de la escuela, dirigir la atención a la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Así que revisemos juntos esta infografía. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Las BAP son obstáculos que impiden que las y los estudiantes accedan y ejerzan su derecho a la educación, y encontramos 4 tipos de barreras. Estructurales, la normalización de la exclusión. Normativas, el impedimento desde las leyes, normas, disposiciones políticas, entre otras. Didácticas, estos métodos de enseñanza y evaluación que no son acordes a las necesidades reales de las y los estudiantes. Y actitudinales, relacionadas a las interacciones o concepciones sociales respecto a la atención a la diversidad. Para minimizarlas o eliminarlas es necesario reconocer, crear conciencia y emprender acción desde las dimensiones para la educación inclusiva. Culturas. ¿Cuáles son las relaciones, valores y creencias de la comunidad escolar? Políticas. ¿Cómo se encuentra conformado el sistema para responder a la diversidad de mi escuela? Y prácticas. ¿De qué manera se reflejan las culturas y prácticas inclusivas desde mi escuela? También encontramos ejemplos de barreras para el aprendizaje y la participación. Las primeras son estructurales. Ejemplo de ello, trabajar con niveles de aprendizaje estandarizados, negar la atención a niñas y niños por no contar con los recursos materiales o humanos en el servicio educativo, pensar que solo puede atenderse a niñas y niños con discapacidad o con aptitudes sobresalientes en instituciones externas. Normativas, evaluaciones no diversificadas, organización del servicio educativo que favorece la exclusión, procesos de gestión poco incluyentes, reglamentos que no consideran la diversidad. Didácticas, falta de metodologías didácticas diversificadas, ausencia de una intervención flexible, falta de vinculación con especialistas, tutoras o tutores, familias y sociedad, que no se promueve el trabajo colaborativo. Y actitudinales, segregación de niñas y niños, prejuicios hacia determinadas niñas y niños, estereotipos, sobreprotección debido a condiciones propias de niñas y niños. Esto lo que nos va a llevar es a replantear y a mirar el servicio educativo que estamos ofertando en educación inicial. El Plan de Estudios 2022 establece que se reconoce como principio de inclusión fundamental una educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional.
en sus distintas modalidades. Por lo tanto, identificar las barreras para el aprendizaje y la participación y superarlas garantiza el ejercicio efectivo de la educación que implica que las niñas y los niños gocen de una relación profesional e incluyente de sus maestras y maestros, atentos a sus necesidades, ritmos y situaciones de aprendizaje, preocupados por el desarrollo continuo de sus conocimientos y saberes, así como de un trato justo, amable y con profundo sentido humano. Por lo tanto, ahí radica la importancia de que como colectivo docente establezcan acuerdos para la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Estos, si así lo consideran necesarios, podrían ser la base para la elaboración posterior de un plan de acción, que como expresión del componente de mejora continua en la educación, contribuye a minimizarlas o eliminarlas de la vida cotidiana de la escuela en que se desempeña. Y nos dan este insumo, estrategias para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Les damos clic a la imagen y vamos a checar este video. Bueno, pues comenzamos analizando este documento. Para llevar a cabo la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación en la comunidad escolar, en el entorno inmediato y a partir de la diversidad de estudiantes que conviven en la escuela, se podrá llevar a cabo un procedimiento mediante el cual se evalúen las culturas, las políticas y prácticas que se definen en el índice de inclusión. El primer paso para realizar esto es que el colectivo realice un diagnóstico de la escuela. Para realizarlo se podrán retomar los diagnósticos que previamente se han trabajado, cuidando de analizar el nivel de construcción de comunidad que se lleva a cabo en la escuela, los valores que se comparten, las políticas escolares y de organización que prevalecen en la institución, así como su influencia en favorecer la inclusión. También es importante que verifiquen que en el programa analítico y en la planeación didáctica estén presentes la atención a las necesidades de la diversidad que se encuentran en nuestra escuela y en el aula. Por ejemplo, a través de estrategias donde se involucren a las y los estudiantes y se fomente el uso de múltiples formas de representación y expresión, como los propuestos por el diseño universal de aprendizaje. Tenemos en pantalla algunos ejemplos de barreras para el aprendizaje y la participación. Las primeras son estructurales. Trabajar en clase con niveles de aprendizaje estandarizados. También negar la atención a los estudiantes por no contar con los recursos materiales o humanos en la escuela. Pensar que solo puede atenderse a los estudiantes con discapacidad o aptitudes sobresalientes en instituciones externas, por ejemplo los CAM. Normativas. Este tipo de barreras nos ponen como ejemplos las evaluaciones que no son diversificadas, la organización del centro escolar que favorece la exclusión, procesos de gestión poco incluyentes, reglamentos que no consideren la diversidad. Después tenemos las barreras didácticas. Aquí es la falta de metodologías didácticas diversificadas, la ausencia de una enseñanza flexible, la falta de vinculación con especialistas o tutores, familias y sociedad. También otro ejemplo es que no se promueve el trabajo colaborativo dentro del aula, incluso desde la organización del mobiliario escolar. Y actitudinales, también tenemos ejemplos de segregación de estudiantes, prejuicios hacia determinados estudiantes, estereotipos, sobreprotección debido a las condiciones propias de estudiantes y exclusión por rendimiento. Entonces lo que hace esta tabla es que empecemos como escuela, como maestros, a cuestionar y reflexionar de manera honesta qué barreras para el aprendizaje y la participación encontramos en nuestra institución, cuáles estructurales, cuáles normativas, cuáles didácticas y cuáles actitudinales. Esta tablita nos puede servir de ejemplo. Una vez que hemos analizado estas barreras para el aprendizaje y la participación, es necesario crear apoyos para eliminar las mismas. Por lo tanto, es importante reflexionar en torno a: ¿hay una cultura de empatía, de solidaridad y cooperación en la escuela? ¿Hay respeto y valoración de las diferencias? ¿La escuela se organiza para una participación equitativa de todas y todos sus integrantes? ¿Las políticas y acciones que se aplican buscan fomentar la inclusión? ¿Se ofrecen múltiples formas de acceder a la educación en el aula? ¿La accesibilidad física permite la participación plena de todas las personas? Es importante reflexionar en torno a estas preguntas.
Otro punto importante es que para tener un diagnóstico más amplio, pues debemos de tomar a todos los sujetos o a todas las personas que participan en el proceso educativo. Aquí no hay que olvidar incluir a las familias y a las y los estudiantes en los hallazgos del diagnóstico. Se podrá hacer uso de las mismas preguntas o indicadores que determinaron en el colectivo para poder tener un avance del diagnóstico durante las sesiones del Consejo Técnico, para aplicarlo a una muestra considerable de integrantes de las familias y obtener sus impresiones al respecto. Entonces, estas mismas preguntas hay que transformarlas a un lenguaje accesible y aplicarlas a una muestra de familias y de estudiantes. Es importante que estas mismas preguntas o indicadores, pero en un lenguaje accesible y claro para el nivel educativo en el que se encuentren, se apliquen a las y los estudiantes para obtener un panorama completo de cómo están visualizando los retos y los logros en favor de la educación inclusiva que se viven en su entorno escolar. Otro punto importante es hablar de nuestra práctica docente. En el contexto de la práctica docente, para obtener los elementos al respecto de las barreras para el aprendizaje y la participación que haga falta atender en el aula, se deberán analizar los apoyos que se están brindando para que todas y todos accedan al currículo, de maneras que se propicien múltiples formas de implicación, de representación y de acción y expresión. Algunas preguntas que nos pueden servir para reflexionar en torno a nuestra práctica docente son: ¿empleo múltiples formas para presentar la información en el aula? ¿Contribuyo al desarrollo de la autonomía en mis estudiantes? ¿Ofrezco soluciones para clarificar el lenguaje, las matemáticas y otros conceptos? ¿Motivo las preferencias individuales de mis estudiantes a partir de sus intereses? ¿Ofrezco opciones para que mis estudiantes presenten sus actividades y proyectos en múltiples formas de representación? ¿Propicio la autoevaluación constante y la evaluación formativa? Estas preguntas hay que hacerlas y reflexionarlas para así tener más información sobre cómo estamos en torno a la inclusión en nuestra institución. Es importante aquí revisar los hallazgos. Una vez que se obtienen los hallazgos más importantes de las culturas, políticas y prácticas que se identifican en la escuela como pendientes, así como el progreso hasta el momento, se realiza un resumen y se presenta como diagnóstico. El mismo debe dar cuenta de los retos que aún enfrentan y los avances que tienen rumbo a la inclusión, sin perder de vista la realidad de la escuela, es decir, pues qué recursos tenemos, ¿no? Ya sean materiales o humanos. El diagnóstico se podrá actualizar de manera constante, según como se requiera y de acuerdo con las experiencias que vamos viviendo en el contexto escolar. El segundo paso es plantear la ruta de trabajo para las barreras para el aprendizaje y la participación identificadas. Se deberá realizar un plan de acción en el que organicen las prioridades de acuerdo con las necesidades detectadas en el diagnóstico, recordando que el propósito será minimizar o eliminar las prácticas de exclusión dentro de la escuela, es decir, las barreras para el aprendizaje y la participación que encontremos. Para ello hay que tomar en cuenta que el plan de acción debe de tener los siguientes elementos. ¿Cuáles son las acciones prioritarias? ¿Qué se busca lograr con estas acciones? ¿En qué orden se podrán realizar? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada integrante del colectivo? ¿En qué plazo se realizarán las acciones? ¿Cómo aportarán estas acciones a los retos en pro de la inclusión? Aquí es importante aprovechar la experiencia, gustos y habilidades de cada una de las personas del colectivo escolar para que se distribuyan los roles y se busquen los mecanismos de acción para cada reto detectado, es decir, quiénes serán los responsables tomando en cuenta nuestras habilidades, gustos y experiencias. Es posible que al avanzar con las acciones determinadas para realizar en el corto plazo, pues vayan surgiendo otras necesidades nuevas, por lo cual este plan de acción podrá ser modificado según convenga a lo detectado por el colectivo. 3. Revisión de avances. Se revisarán los avances de estas acciones implementadas, analizando el tiempo establecido contra el que se tomó para lograrlo y el nivel de cumplimiento de los mismos. No se debe olvidar incluir a toda la comunidad escolar en estas evaluaciones, las cuales se volverán permanentes. Importante, entonces cuando hacemos esta evaluación no solo puede ser desde el punto de vista del maestro, sino que se debe de tomar a los estudiantes y a las familias. Las evidencias se podrán documentar como se considere pertinente, sea a través de materiales multimedia, informes, cuestionarios aplicados,
entre otros. Ustedes seleccionan esta evidencia sistematizada y organizada. Es importante entonces tomar en cuenta las siguientes preguntas para reflexionar en torno a los avances. ¿Qué logros se obtuvieron? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentaron? ¿Qué acciones se encuentran pendientes? ¿Se realizó un trabajo colaborativo entre todo el colectivo escolar y su comunidad? ¿Las acciones planteadas fueron realistas para las posibilidades de la escuela? ¿Se avanzó en la valoración a la diversidad entre el estudiantado? Cada nuevo ciclo escolar o cada que lo determine el colectivo, se podrán realizar nuevos diagnósticos, en el que se identifiquen estas barreras que impiden el aprendizaje y la participación plena de estudiantes, familias y el personal educativo. Pues conforme la población vaya cambiando, habrá nuevos retos y nuevos logros identificables en el entorno escolar. Y para finalizar, maestras y maestros, aquí es importante aclarar algo. No se trata de agregar carga administrativa al colectivo docente, sino por el contrario, aprovechar todas aquellas estrategias que realizamos día con día y que contribuya a lograr una inclusión en nuestra institución. Y con eso terminamos, maestras y maestros, esta segunda sesión ordinaria y taller intensivo de formación continua para docentes de educación inicial. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, compártelo en todas tus redes sociales, porque me ayudas a llegar a más personas. Recuerda que las diapositivas están en el primer comentario y si las quieres sin marca de agua, las encontrarás para miembros en la pestaña comunidad. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.